Buenas noches. Entonces damos comienzo a la primera semana relacionada con el módulo que nos toca. Bueno, ese módulo es relacionado con las neurociencias y yo les voy a ir explicando día a día lo que es y paso a paso lo que nos ocupa. Entonces voy a compartir un poquito la pantalla para que podamos ver de qué se trata. Ahí, muy bien, ya podemos ver. Entonces este módulo es Tendencias Educativas Contemporáneas de la Neurociencia del Aprendizaje, ¿no? Yo les consultaba al principio el por qué han elegido la educación virtual. Es una tendencia que vivimos actualmente. Puedes elegir la presencial, puedes utilizar a distancia, que simplemente sería tutorías, o la virtual, ¿no? Que es el learning, lo que están viendo durante toda esta maestría que van a ver. Pero aparece otro toquecito más, la neurociencia. ¿Y qué papel tiene esa neurociencia dentro del aprendizaje? Y eso es lo que vamos a ir viendo, discutiendo. Vean que el tema de neurociencia entra dentro de todas las especialidades. Por eso también les he preguntado dentro de, hay neuroderecho. ¿Ha visto algo sobre neuroderecho? Hay. ¿Ha visto algo por ahí, Maricruz? No, no para nada. Dentro de mi campo, yo como psicopedagogo, yo me enmarco más a la educación, ¿no? A ver cómo son los procesos de aprendizaje, cómo mejorarlo. Dentro de lo que es la informática y la comunicación, también hay el tema de la neuro, ¿no? Pero el tema muy interesante que hay ahora el tema de derecho es el tema de el por qué las personas cometen delitos. Entonces, ese tipo de peritaje se está trabajando mucho. El por qué. El tema de Luis sería la comunicación, cómo mejorar la comunicación, cómo llegar a nuevos canales de comunicación, cómo entender. Entonces, la neurociencia está dentro de todas las profesiones o las áreas. Eso para que vean ustedes. Aquí lo enmarcamos dentro de la educación, no hay problema. Eso es lo que están dentro de una maestría de educación. Entonces, bueno, siempre tenemos todos los miércoles, no se olviden, a las 8. ¿Cómo se van a comunicar conmigo? Por preguntas y participantes, no por el WhatsApp, ¿no? Entonces, preguntas de los participantes. ¿Alguna vez han utilizado preguntas de participantes por acá? ¿Con algún Sí, docente? sí, en la anterior materia hicieron algunas preguntas, sobre todo con respecto a dudas sobre cómo resolver las tareas. Perfecto. Entonces ya conocen ese canal perfectamente. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver de qué se trata. Tenemos un ingreso nuevo, pero por ahora no sabría quién es porque sale con nombre de celular, sale en Galaxy. ¿Quién tenemos el gusto? Aló. Sí, Alan, me llamo. Muy bien, Alan. Tenemos a Maricruz y tenemos a Luis Mario. Y Vladimir también es nuevo. Ah, Vladimir también está por ahí. A ver, ahí tenemos, sí, a Vladimir que le tengo sin... ¿Están en el grupo de WhatsApp? No, comuníquense por el chat para ingresar en el grupo de WhatsApp, que ese va a ser el de ustedes, ¿no? Que van a convivir. Entonces, escríbanse por ahí. Pero vamos a ver, esta primera semana se llaman las nuevas tendencias pedagógicas, neurociencia y el aprendizaje. Entonces, lo que yo quiero principalmente en ustedes es que empiecen a almacenar conceptos sobre neurociencia. Entonces, para eso yo les he preparado dos actividades. Una actividad que es puramente conceptual, que la vamos a ver después, al final de la sesión, y una actividad número 2, que es un foro de un experto. Entonces yo les traigo un experto y les traigo una serie de preguntas, ¿no? Es una conferencia. Entonces tenemos esas actividades. ¿Qué recursos contamos? Que contamos con la presentación de la semana. Esa semana la vamos a trabajar acá. No es los 20, 30 minutos que trabajemos. Tenemos distintos textos. Este texto nos va a servir para hacer la actividad número 1. Este texto también va a ser un apoyo para hacer la actividad 1. Y estos videos son videos de refuerzo, ¿ya? Porque después en la siguiente semana vamos a trabajar con plasticidad cerebral, vamos a ver las nuevas tecnologías, vamos a ver cómo aportan, qué es la sociedad del conocimiento. Entonces, se trabaja con una metodología de clase invertida. Quiere decir que tienen que ir almacenando conocimiento para poder colaborarnos en la segunda, ¿no? Yo les voy introduciendo algún tipo de información para la segunda semana, en la segunda para la tercera,
y así vamos a ir trabajando. Muy bien, perfecto. ¿Qué tenemos? Nos metemos a ver un poquito el tema que nos toca. ¿Cómo se llama el tema? El tema sería la construcción del aprendizaje en las neurociencias. ¿Ya? Entonces nos metemos a ello. ¿Qué me dicen? Sí, perfecto. Muy bien, vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a ver. Lo comparto por acá y vamos a hacerlo grandecito. Bueno, muy bien. Ahora sí me presento. Yo me llamo Jesús Turrero Augusto. Bueno, les puedo ayudar por el tema de la formación que le decía de psicopedagogo y en el tema de mi formación, el uso de tecnología en la educación, ¿no? Entonces, yo les voy a ir después explicando un poquito más de lo que yo les puedo aportar. Pero lo importante es eso, que nosotros nos enmarquemos en ¿qué? En el estado actual. El estado actual son las sociedades del conocimiento. Imagínense, han cambiado de lo que era lo industrial, de lo que conocen que era la escuela, ¿no? Sobre la tendencia de que todo el mundo tenía que estar estandarizado y tenía que estar como esta fotografía. Eso está cambiando rotundamente, ¿no? Simplemente ver la tendencia de la educación presencial a la educación virtual. ¿Por qué? Por esto, un cambio en el tema de la productividad, el crecimiento y las desigualdades que se producen. Gracias a este tipo de educación, cuando ustedes salgan, cuando preparen materiales virtuales, la consecuencia que van a tener eso va a ser en el capital. Es en el capital humano que van a tener y van a disminuir esas desigualdades que tienen. De ahí que tenemos, hay un proceso de informatización que es global. Vivimos globalizados. Hay que separar esas distancias, la dispersión geográfica y el contacto de los grupos sociales. Ahí entra el tema del paradigma de la educación virtual y el paradigma de la educación de redes. Yo puedo estar conectado con un grupo de expertos donde me colaboro, ¿no? Donde pongo material, donde produzco. Entonces, esas son las tendencias hacia lo que dirigimos. Que después van a ver que no está muy separado a lo que vamos a ver durante este módulo. Entonces, hay un proceso de informatización, un proceso de globalización, donde hay factores que nos llevan, que nos arrastran y actores, ¿no? Son esas corrientes que nos llevan, son corrientes humanas. Ustedes me podrán decir, ¿qué diferencia hay? Y ahora les pregunto, entre la educación presencial y la virtual. ¿Es mejor o es peor? ¿Qué me dicen? Pregunta y debatimos. Tiene mayores ventajas, ¿no?, que la presencial, porque puede llegar a mayor cantidad de personas, Ya. puede ser más personalizada, porque puede quedar como un registro, una bitácora de cada alumno, y puede inclusive llegar a ser gratuita, ¿no?, que es más complicado con la presencial. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿no? No se ve negro. Sí vemos la flecha del mouse, pero no vemos, Ya. solamente vemos un fondo negro. Perdonen. Eso es lo que me temía. A ver. Entonces. ¿Ahora lo pueden ver? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, lo que les decía al principio es eso. Un poquito, ¿hay alguna diferencia? ¿No hay alguna diferencia en el tema de la educación? ¿Qué me dice usted, Luis? Bueno, sí, yo sí veo algunas diferencias. Las que destacó el compañero son importantes. Después, bueno, la independencia o sea, el ahorro que se tiene en tiempo de desplazamiento, el poder, la flexibilidad que provee en cuanto a horarios es una gran ventaja. Y bueno, después obviamente las limitaciones que tiene es tal vez a veces puede ser un poco complicado comunicarse entre compañeros, o a veces hay también limitaciones tecnológicas, sobre todo en países, bueno, como el nuestro, a veces las conexiones a internet no son tan confiables y bueno, a veces uno tiene que insistir un poco para que haya un flujo de comunicación. Pero bueno, yo creo que eso con el paso del tiempo va a ir mejorando y
y los cursos virtuales van a ser cada vez más presentes, ¿no? Creo que las Claro. ventajas superan a las dificultades tecnológicas. Imagínense, si estamos en este proceso de informatización, si estamos en el tema de la globalización que nos va a llevar, va a ser como una corriente que nos lleve. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que no acepte este tipo de educación o que no esté preparado para utilizar materiales, para comunicarse? ¿Qué va a ocurrir con eso? ¿Van a aceptar? ¿No van a aceptar? ¿Quién puede intervenir ahí? Ustedes tienen que hacer ese enganche. Entonces, por eso es tan importante la responsabilidad que tienen con esta maestría. Ustedes van a ser los puentes para que esa globalización que tenemos para la utilización de la educación que está a nivel global se pueda implementar. Entonces, imagínense, ustedes tienen que ser los primeros que se lo crean, por decirlo, ¿no? Para convencer al resto. Aparecen que, lo que decíamos, ¿no? El tema de las telecomunicaciones, el procesamiento de datos, lo importante que es, esos CRM que manejamos, ¿no? Transforman, va a transformar esa sociedad moderna que tenemos en sociedad de información. A ustedes les contratan, además por la información y el conocimiento que tienen, también por qué les contrata una empresa. ¿Por qué son importantes ustedes? Por lo que saben, por lo que conocen y por qué más. La capacidad de solucionar problemas. Muy bien, procesamiento de datos. Sí, ¿por qué más? Ya no le contrato. ¿Por qué más? Hablemos de las redes, por los contactos. Somos por lo que sabemos y por los contactos que tenemos. Los contactos, ¿qué quiere decir? Las amistades, ¿no? A quién conocemos. Entonces, ahí nos vamos. Nos vamos un poquito a eso, al tema de, además de tener la información, tener con quién comunicarse, a quién comunicarle, ¿no? Entonces, las empresas buscan eso, además de los conocimientos. Entonces, esa sociedad del conocimiento aparece ese tipo de trabajador, ¿no? Que se tiene que posicionar en espacios virtuales, lo que les decía, y además de los conocimientos, esas redes. Muy bien. Entonces, aparecen que, mira, un ejemplo, el investigador de mercados que necesita un computador, pero además de eso, una herramienta que lo lleve. Y esa herramienta es lo que decía usted, el capital, ¿no? Conocimiento se encuentra en ¿dónde? En el cerebro y es de exclusividad de su propiedad. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar nosotros, el conocimiento en su cerebro. Cuando yo les pida que hagan... ¿Alguien de ustedes va al gimnasio? Yo a veces, Muy bien, ¿por qué va al gimnasio? por gusto, por salud, por estética, por desestresarme. Muy bien, está muy bien, eso es lo real, está muy bien. También hay gimnasio del cerebro, ¿no? Si nosotros queremos mejorar lo que es lo que es el equipo de capital intelectual y la gestión de capital, hay gimnasio. Y después cuando nos toque ver si queremos mejorar en memoria, si queremos mejorar, producir, ¿no? Yo les voy a dar un gimnasio. Entonces ustedes van a decir, bueno, yo acepto este reto o no. Después yo los voy a evaluar, me van a mandar las evaluaciones, voy a ver cómo van ¿no? Por hacer una comparación que no tiene que ver nada, sus músculos en el cerebro. Entonces, es exclusividad de cada uno de ustedes. Ahí aparece que ese inventario de tecnología, capital humano, estructural, todo aparece. La utilización de las nuevas tecnologías, tenemos que verlo, lo virtual. Se hace ágil, como decía, simultáneo y rompe barreras. Es como aparecen los cursos que les van a explicar, los cursos MOOC, ¿eh? Masivos. De ahí la clave de todo eso, pedagogía dura y didáctica dura, es aprender a aprender, ¿ya? Que es la naturaleza misma del aprendizaje. Ustedes van a tener que enmarcarse en métodos de instrucción, ¿ya? Van a tener que elaborar estrategias y métodos de instrucción, pero van a tener que saber cómo operan cada uno de los cerebros. No será el mismo el cerebro, ¿no? Cómo opera el de Jesús, el de Luis Mario o el de usted, ¿no? Entonces hay que ver individualizado. Entonces ustedes van a establecer estrategias o metodologías de instrucción individualizadas. Pero si no conocen el cerebro, cómo funciona pedagógicamente, no podemos aprender a aprender, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante este proceso, intentar transformar y comprender cómo asimila el cerebro, ¿no? Cómo adquiere esas habilidades y cómo adquiere las competencias. Entonces, eso es determinante. También el ver, cuando les preguntaba, el tema de la individualidad y la autonomía personal, ¿no? El respeto de cada uno de ellos. Entonces, en este proceso de aprendizaje hay que ver eso, ¿no?
Después tenemos que el tema de los servicios o la producción, la tecnología, ¿no? La globalización de la organización de la economía. Bueno, yo le voy avisando que quedan 10 minutos porque nos salta, ¿no? Por acá. Entonces siempre va enmarcado en esa economía de las nuevas tecnologías de información y la aplicación. Vamos a ver, muy bien. Aquí aparece. Hay unos cambios, como les decía, hay un cambio de modelo que teníamos, que es el modelo institucional, centrado en la enseñanza y en el docente, y una concepción de aprendizaje como acumulación y reproducción de información. Entonces, hay que ver ese cambio de modelo a qué nos enmarcamos, ¿no? Algo personal, centrado en el aprendizaje en el alumno, o solamente construcción de conocimientos. Entonces, ¿para dónde nos vamos? ¿Al cambio de modelo o al tradicional? Por eso yo les hacía la pregunta. ¿Algo individualizado? ¿Algo centrado en cada uno de nosotros? Bueno, pueden elegir. No quiere decir que uno ni otro no produzca aprendizaje, pero puede tener beneficios, como decíamos, ¿no? Pero lo que nos indica la neurociencia es que nos tendríamos que ir por este modelo personal. ¿Ya? Yo les voy a ir convenciendo poco a poco. ¿Qué se quieren quedar? ¿Con un tradicional o uno centrado en la individualidad de cada uno de nuestro sistema cerebral? No lo sé. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les gustaría que le hagan una educación individualizada? ¿O da lo mismo, que todo el mundo aprendamos lo mismo, al mismo tiempo? Individualizado. Es mucho más efectivo, ¿no? Y claro, que cada uno tenemos nuestras expectativas. Yo, por ejemplo, se reconoce que dentro de este proceso de aprendizaje ustedes van a desechar las cosas que no les interesan y se van a quedar con las que les interesan. Entonces, eso es algo asumible. Entonces, tenemos que abarcar la información. Entonces, ustedes cuando hagan cualquier proceso de aprendizaje van a tener una múltiple información. Entonces, no tienen que saturar un conocimiento múltiple, ¿no? Que alcanzará que la memoria. Ese conocimiento múltiple es que alguien me proporciona información y yo la voy a utilizar. Y va a pasar a la metacognición. Voy a poder resolver, como decía usted, ¿por qué me contratan? Porque resuelvo problemas. ¿Pero por qué resuelvo problemas? Porque tengo esa información almacenada y además tengo esa capacidad generadora de utilizarla en un momento que otra persona no. Y entonces estos son los rasgos que definen a la sociedad del aprendizaje y el aprendizaje continuo, las ganas de. Yo les voy a poner un reto. Por ejemplo, ¿de qué parte de Bolivia son? Luis Mario. Yo soy de Sucre. Muy bien. ¿Usted? Yo soy de Santa Cruz. Alan, me llamo. Sí, perdón, Perdón. por lo que No sale. sale mi nombre. Sí, Alan, No, de Santa Cruz. muy bien. Si yo les digo, pongámonos en el tema de la educación. La educación, por ejemplo, pongamos un ejemplo de posgrado. ¿Quién estudiaba y se iba a otros países? No quiere decir que sea lo correcto irse a otros países o no, pero bueno, no digo que sí o digo que no. Pero ¿quién eran las personas del territorio boliviano que se iban? Hace, póngale, 10, 15 años. ¿Quién tenía más interés por estudiar una maestría? Por estudiar un doctorado, una maestría en otro país o en el mismo país, en Bolivia. ¿Qué región? ¿Qué me dicen? ¿Se quedaron helados? Díganme. La Paz puede ser. Bueno, no, ¿y Sucre qué me dice? ¿La Paz también o no? Sí, yo creo que sí, probablemente. Pero eso ha cambiado, ha cambiado. Si ven los niveles de las personas que están preocupadas con el aprendizaje continuo, ya no se queda solamente en una región a nivel de Bolivia, ¿no? Ya hay muchas personas preocupadas por becas, por su formación continua, ¿ya? Da igual que estén en Santa Cruz, pero vean un poco. Entonces, estos son los rasgos que definen a esta sociedad del aprendizaje. El almacenamiento de información continua, el conocimiento con la metacognición, con resolver, y el aprendizaje continuo, ese interés por aprender, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos esa sociedad de la información, ¿no? Donde nosotros absorbemos la mayoría del conocimiento, ¿no? Cada uno de ustedes absorben información y lo transmiten en conocimiento. Ahí, ¿quién interviene? Puede intervenir un guía, un docente, ¿no? Un especialista, pero la competencia va a ser principalmente a nivel de cerebral, donde van a buscar, van a seleccionar e interpretar la información. Esto es lo que tenemos que ver durante todo el módulo. Cómo yo
intuitivamente hago todo eso. Se van a dar cuenta de cómo mi cerebro busca información, cómo la selecciona y cómo la interpreta. Lo hace de una forma a veces autónoma, a veces controlada. Entonces vamos a ver los distintos momentos de la memoria, ¿ya? Entonces, interesante. De ahí tenemos que esa sociedad del conocimiento múltiple, ¿no? Aparece distintas perspectivas, distintas teorías que tienen caducidad. Ahora, por ejemplo, en las teorías de educación no pasa mucho y en investigación, ¿no? Sino que cada uno puede construir su punto de vista. ¿No? Muy bien. Después, la sociedad del aprendizaje continuo, ¿no? ¿Qué hay ahora? Cantidad y tal vez dicen menos calidad, no sé, depende, ¿no? Y la necesidad del aprendizaje. Hay que ver el tema si saturamos las capacidades o no, pero disponer conocimientos y ver las estrategias que tienen cada uno de ustedes. Muy bien. Entonces, lo principal que hay que ver, aquí ponemos en la parte del medio a nuestro cerebro, es aprender. Vamos a tener que ver cómo aparece la parte de... ¿Por dónde comenzarían ustedes? A ver. No les digo nada. ¿Qué haría su cerebro para aprender? Seleccionar. Muy bien. Pongo un caso. Por ejemplo, lo último que ha podido usted trabajar con su cerebro para aprender algo. El día de hoy. A ver. Porque nuestro cerebro constantemente está en un proceso de aprendizaje. Aprender a entrar al video, que es la primera vez que estoy entrando. Perdón. Hoy aprendí a entrar acá a la videoconferencia. Porque ya, ahora le entendí. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué hizo su cerebro? Seguir una lógica, tenía la aplicación en mi teléfono, que era lo más fácil que entrar por la computadora, porque ya estaba sobre hora. Ya. Y en el grupo de WhatsApp vi el código, el ID. Entonces, pasé algunas pantallas, vi para colocar el ID y lo introduje. Muy bien, ¿qué más hizo? Luego ya salió directamente la videoconferencia. Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo lo podríamos poner? Si comenzamos por seleccionar, ¿qué hizo? Usted tuvo tuvo dos selecciones. ¿Utilizo una herramienta como es la computadora o utilizo un celular? Su cerebro entonces dijo, ¿qué será más práctico? ¿Qué será más cómodo? ¿No? ¿Qué será más útil? Sí. Tuvo que utilizar una selección. Ahí se organizó. ¿Y cómo tomó una decisión? Se organizó. Dijo que lo más cómodo es la app, el celular. A través de su celular. ¿Por qué? Porque, ya había escuchado antes que no necesito crear usuario ni nada para entrar directamente cuando tengo el ID del video. Entonces, organizó y vio que usted lo que quería es comunicarse de la forma más fácil, ¿no? Entonces, utilizó su identidad para entrar, su ID, y aplicó. Y ahora mismo estamos pasando la clase y su cerebro está viendo si es lo mejor, si no es lo mejor, y pasaría a la fase de evaluar. Cuando cortemos dirá, el próximo día yo voy a utilizarlo o utilizaría la computadora. Entonces, eso es lo que opera su cerebro, ¿no? Entonces, ha sido un aprendizaje. Si se introduce dentro de la memoria a largo plazo, quiere decir que si el próximo día lo hace todo sin que tenga que preguntarse el por qué y cómo hacerlo, habría pasado a la memoria a largo plazo. Muy bien, pero así opera, ¿no? Y eso es lo mismo que tenemos que hacer con el resto de, si vamos a dirigir cursos, ¿no? Hacia personas, no sé, en empresas, o si quieren ser docentes, este es el proceso de aprender. Y eso es lo que opera en nuestro cerebro. Entonces tenemos que ver algo individualizado en cada uno de las personas que estén detrás, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad a los alumnos, ¿ya? O cualquier espacio de aprendizaje, aprender. El desarrollo de las competencias, ¿no? Lo que ahora a nivel de Bolivia aparece mucho, el tema de competencias. No sé si han visto en las universidades, todas están como locos, ¿no? O como locas las universidades para poner mallas curriculares con competencias. ¿Han escuchado algo de eso? No. ¿Ustedes qué van a hacer con la maestría? Así que yo soy muy preguntón, ¿ya? Van a disculpar, como dicen.
van a destinar su cartón, por decirlo así, para docencia, para investigación, para gestión educativa,